Muy querida amiga y hermana Ariadne Celada del Castillo. Ari, preciosa, gracias por tu presencia en nuestras charlas entretenidas. Te recibo con un abrazo muy, muy fraternal. Muchas gracias, Rafa. Al contrario, la gratitud es para mí por invitarme a este espacio a platicar con ustedes un ratito. Muchas Gracias. gracias. Fíjate, Saludos a Ari, todos. hermanos y amigos internautas, Ari, apenas ayer, antier, terminamos las celebraciones que llamamos Día de los Muertos. Ya sabes, las calacas catrinas, monstruos amenazantes, niños pidiendo su calaverita, todo esto llenaba las ciudades pues de todo el país, no solo en México. Probablemente la única ciudad importante que no tuvo esta fiesta fue Acapulco, por cuestiones climáticas, pero el resto del país, la verdad, se llenó de ese tipo de fiestas. Nos dicen, con mucha frecuencia encontramos esos comentarios, que es una tradición de nuestros antepasados prehispánicos. Y bueno, pues hace muchos años yo tuve la oportunidad de visitar en estas fechas poblaciones como Mixquic, aquí cerca de la capital, o Pátzcuaro en el estado de Michoacán, y lo que presencié en esos lugares, pues los cementerios de esos lugares en la noche era completamente diferente. Yo les puedo asegurar que un espectáculo completamente distinto. Ahora, esta tradición de pues, el disfraz de las Catrinas y toda esta celebración, los altares de muertos con comida y con luces, con flores, todo esto como que sí ya se va haciendo una combinación muy interesante entre las muy antiguas tradiciones y lo moderno, pero coincide además con otros países, otras culturas, Europa, Estados Unidos, coincide mucho los niños con el trick and treat o trick or trick, que pedían dulcecitos o tocaban a la puerta, en fin, y los espantos, los fantasmas, la calabaza, todas estas cosas que tienen una explicación muy antigua. Ari, amigos, yo les pregunto, ayúdenme a dilucidar, tengo muchas dudas respecto a esto. ¿Por qué en estas fechas, justo así, al finales de octubre, principios de noviembre, en muchos lugares del mundo se celebra algo similar? Sí, la celebración, el recuerdo de los seres amados que ya se fueron, que ya murieron, que los consideramos presentes o que pueden venir, etcétera. En culturas completamente diferentes, lejanísimas, Ari, pero coinciden en estas fechas en algún sentido. ¿A qué lo podemos atribuir? Pues, a mi parecer tiene mucho que ver que desde que el hombre, ¿no?, empieza a poblar la tierra, pues su subsistencia se debe básicamente a la agricultura, ¿no? Después de ser Claro, eh, cazadores y nómadas, pues se asientan y para asentarse empiezan a observar la naturaleza, empiezan a observar cómo se va desarrollando, cuando siembran las eh, plantas, cuándo van a ser los tiempos de cosecha, cuánto tiempo les dura la cosecha, porque es un tema básico para su subsistencia. Y evidentemente de la observación de sus actividades, viene también la observación de su vida, ¿no? De cómo se va manifestando también la fertilidad en su vida, cómo se van relacionando quieres, de una manera hasta muy torpe, pero entonces también viene por eso también esta relación tan fuerte con lo que es la mujer, ¿no? Con las diosas, con todas las deidades femeninas y todas estas representaciones de las Venus que son muy famosas. Y tiene que ver básicamente con eso, se acaba en este momento la cosecha y ahora que seguimos. Y una de las soluciones que encuentra la gente para seguirse alimentando es el consumo de carne, ¿no? El cómo empiezan también a cuidar la ganadería y con eso subsisten de leche, de mantequilla, de lo que pudieron sembrar de pan, de algunos fermentos, de cosas así que son también muy antiguas, la subsistencia del hombre, pero lo que es la agricultura, pues termina en estos periodos en los que además se celebraban normalmente una especie de fiestas o de tianguis donde se reunían los diferentes pueblos para compartir, para hacer el trueque, para ver, oye, tú qué semilla tienes, yo qué tengo, me sobró de esta, y empezar a hacer esos intercambios de alimentos, pero también empezar a relacionar las familias. Es un momento también en los que ellos acuerdan, ¿no? El que, bueno, ahorita vamos a estar en estado de paz y entonces mi hija, con tu hijo, para que entonces tengan familia y entonces ya somos amigos. Porque después de que se acaba la comida, pues viene la rapiña,
¿no? Entre los pueblos, pues tiene que comer su familia. Y entonces empiezan las redadas, las guerrillas entre pues los pueblos tan antiguos, y por eso viene también esta importancia de concertar matrimonios para hacer amistades, de no nos vamos a dañar porque sí queremos subsistir por ese tipo de cosas, pero me parece que precisamente viene de esta relación de ver qué es lo que da la tierra, qué es lo que tenemos de paralelismo con ella como seres humanos en nuestros procesos de vida, y por eso cada una de las culturas tiene este mismo proceso. El hemisferio norte y el hemisferio sur, pues tenemos un clima diferente, ¿no? Nosotros tenemos la Navidad en frío, pero ellos tienen la Navidad en sol, en verano, ¿no? Por ejemplo. Y pues Sí, para se me ellos, hace en Brasil, por ejemplo, en exacto. Argentina, imagínate la Navidad con un muñequito de nieve, imposible, ¿no? No, No se concibe. Pero entonces, yo estoy de bueno, acuerdo con lo que comentas y ojalá que nuestros amigos internautas coincidan con nosotros. Toda la vida de las tradiciones han sido normadas por los ciclos agrícolas. así Entonces, es. por ejemplo, los hebreos con su fiesta de las cabañas, que pues ya sabes, el Sukkot, que hacen sus cabañitas con un enrejado, con hierbas y demás, es recuerdo de cómo se producía. Inclusive la costumbre esa de comer el pan el pan ácimo, Sí, las galletitas esas sin que levadura. se comen en sus épocas, pues también es agrícola, porque pues tú decías hace rato la costumbre de la leche y de los quesos, eso todo lo que se fermentaba. Entonces el pan con fermentos pues es diferente al pan ácimo, que no tiene ninguna combinación de levaduras, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos va dando una idea, pero insisto mucho en que, por ejemplo, en la época actual, Ari, estamos hablando de nuestra contemporáneos totalmente, lo que estamos, los días que estamos viviendo. Hay muchas personas que, por ejemplo, no creen que después de la muerte pueda haber algún barrunto de existencia. Dicen, vive todo lo que tengas que vivir y disfruta todo lo que tengas que disfrutar, ama y haz lo que tú quieras, porque una vez que te mueras se acabó, ya no hay más, ni hay oportunidad. Bueno, esa es una posición ante la vida muy respetable. Lo Claro. mismo ocurre, por ejemplo, con la existencia o inexistencia de Dios. Hay quien dice, pues no, Dios no existe porque la explicación tal y tal y tal, y no existe. También son ideas muy respetables. Sin embargo, si vemos estas viejísimas tradiciones milenarias y de que cubren prácticamente a todo el planeta, pues vemos que la mayoría de los humanos hemos creído a través de los tiempos y a la fecha existe en una presencia de los espíritus después de la muerte. Entonces, por eso el Día de los Muertos, por eso el camino de flores para que el alma del difunto pueda encontrar el regreso hasta el hogar, por eso el altarcito con las comidas y las bebidas que el difunto prefería en vida, ¿no? Todas estas cosas, pues como que nos hermanan universalmente, Ari. Yo creo que sí es algo palpable, que existe, que se coordina en toda la humanidad, a pesar de que hay algunos escépticos que digan, pues yo no creo en eso, ¿no? Pero sin embargo, los más escépticos de todos modos le entran a las festividades de la Calaca Catrina, ¿no? Pues es que la cultura jala, ¿no? Estamos Sí, todos de alguna manera y aunque sea unidos divertido y nos gusta. o que sea, pero por ejemplo, el hecho de pensar en que la bruja tradicional, y hablando de brujas, el 31 de octubre para nosotros es así como que la preparación de que van a llegar las almas de los niños. Esto es en la cultura aquí en Mesoamérica, en México especialmente. Así Pero en es. otros lugares, sobre todo en Europa, se piensa que es la noche de las brujas. Y tú que tienes muchos conocimientos en ese sentido, que por cierto, la bruja tradicional es de nariz larga y muy fea y con los pelos hirsutos, y tú eres una belleza, Ari, con todo respeto. Entonces, como Gracias, que gracias. una hermosa bruja. Pero, ¿cómo podemos explicar eso de la noche de brujas el 31 de octubre? La bruja que la famosa estrega de los italianos, que vuela con el fondo de la luna en su escoba, el gorro picudo, esa imagen. ¿Cómo nació esa imagen de esa bruja? Pues empieza un poco por este mismo tema de la agricultura, de expresar, como bien decías,
de ahí, de esta conexión, pues qué pasa después con la vida, ni modo que nos acabemos, y además de entender los fenómenos de naturaleza, como no se entienden, pues la tendencia del ser humano es a generar deidades, ¿no? Que vayan explicando y al, alguien me tiene que dar, o sea, ¿por qué nace la planta? Pues nace porque hay un dios de la agricultura, ¿no? Necesitamos que llegue el agua, porque si no llega el agua no crece la planta y entonces no hay cosecha y entonces está el dios de la lluvia. Y así es como se va generando también esta relación. Las primeras que empiezan a generar el sedentarismo, pues es la mujer, no es el hombre. La mujer tiene que, de alguna manera, hacer algunas pausas porque es la que procrea también los hijos. Y llega un momento en que, pues, no puede parir caminando todo el tiempo y seguirle, tiene que hacer una pequeña pausa hasta que el hombre dice, bueno, pues mientras tú estás aquí en esto, yo voy a la casa del mamut, y en la casa del mamut luego regresa y ya empiezan a establecerse y empiezan a sembrar aquí. Mira, aquí había dejado yo esta plantita y se dio muy rápido. La germinación es muy rápida, en 1 o 2 semanas. Yo no sé si en esa época igual, pero por lo menos el día de hoy, si quieres germinar algo, en 1 semana ya las semillas empiezan a tener los primeros brotes y puedes tener una alimentación. Entonces, de esta observación que ellas tenían, pues empiezan a hacerse de una sabiduría de la agricultura, ¿no? Y esta sabiduría, pues, es a la que está relacionado con la brujería, de entender esta relación, cómo funciona y empezarla a extrapolar a diferentes ámbitos, ¿no? Y esto siguió incluso en Edad Media y también empezaron a utilizar algunos capuchones y cosas para protegerse del sol, y pues también empieza el pues a crearse una iconografía de cómo debería de ser. Sin embargo, llega también el cristianismo, ¿no? Empieza a generarse en Roma, y por supuesto que van a estar los paganos, ¿no? Que es la gente que se consideraba lejos de la metrópolis, de los lugares donde se desarrolla el comercio, y estos paganos son campesinos y pequeños poblados que de repente se acercan, pero también que por esta distancia mantienen más fiel la tradición agrícola, y también poca educación, cero alfabetismo. Entonces ellos también empiezan a ser tachados por esta forma de vestirse, y la relación es no solamente lo que sabes, sino también cómo te vistes, cómo te expresas, y empieza a formarse esta cultura. Como obviamente ellos mantienen las creencias politeístas, pues empiezan de alguna manera una segregación, ¿no? Por no decir persecución en ese momento, porque en ese momento todavía no existía como tal una persecución. Va a empezar un poquito más adelante con los principios del cristianismo, que también son perseguidos en una época. Y pues así es como empiezan a identificar que las mujeres y los hombres de ese momento son de ese tipo. Pero la mujer es la que está más en contacto y la que sabe más cómo se maneja la agricultura. Entonces, por eso es más la relación hacia una bruja, hacia una mujer. Además, la mujer es la que sabe sobre la reproducción, sabe sobre la crianza de los hijos, y hay un culto hacia lo femenino. Entonces, por eso las brujas también suelen ser más femeninas que brujos. ¿Y qué manera de representarlo, sino hacerlo desagradable a la vista? Y también entonces empiezan las deformaciones con la nariz, la deformación con las verrugas. Además, hay cuentos que reflejan un poquito un cuento muy interesante de una mujer que dice que si le tienes, es una leyenda o uno de los cuentos ingleses que es muy interesante también dentro de toda esta línea de la mitología que ellos manejan. Dice que va una persona que si lo ayuda a salir de un problema, le dice la chica, pues dice, bueno, sí, pero me tienes que besar, ¿no? Y entonces la chica que le dice, es una mujer realmente muy fea, muy, muy espantosa, ¿no? Y le dice, y si cumples, pues te llevas el premio, puedes regresar a casa y te llevas además el premio, que podría irme yo contigo. Y el otro así como no muy convencido. Y el cuento tiene dos versiones y siempre se cuentan las dos versiones. En esta, este guerrero acepta darle el beso, y entonces ella toda fea se convierte en una belleza, ¿no? Y en la otra opción, ella no lo acepta, ella se queda simplemente feo. Y toda la analogía tiene que ver con que ellos manifiestan, tiene que ver con que la bruja, esta es una persona que representa a la naturaleza. Si tú
cuidas la naturaleza, si tú realmente le cumples en los tiempos, en los acuerdos, que son los acuerdos de agricultura, de siembra de tiempo, ¿no? Que no son negociables, eso es lo que se pactó para que el hombre pueda sobrevivir, entonces la naturaleza va a florecer y se va a convertir en una hermosa primavera. Pero si tú no haces nada por cultivarla, pues entonces te vas a quedar con una tierra árida, fea, llena de verrugas, de plantas, pues hierba, ¿no? Hierba que no te ayuda a la alimentación. Y entonces de ahí es este cuento que también habla sobre esta iconografía. Independientemente que después ya fue para provocar horror y pues empezaron a mezclar con otras, pues otras eh, figuras de animales y otros iconos para representar pues esta fealdad, ¿no? O esta relación con el paganismo, sobre todo pues con algunas imágenes de dioses que tienen, por ejemplo, las piernas de cabra o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es una forma de representar ellos son los que están mal y además de que es fea, es una forma de decir es rechazable, ¿no? Es algo donde no hay que alejarnos de ello. Claro, y se van haciendo, digamos, llamémosle con el lenguaje moderno estereotipos, ¿no? Así Si es, va a ser el estereotipo de decir, bueno, la bruja tiene que ser así, pero las cualidades, lo que describes ahorita me parece interesantísimo, Ari, porque entonces, por ejemplo, digamos, el auxilio en el parto, pues siempre las mujeres se ayudaban unas a otras. así es, Entonces, pues los conocimientos de la vida, los conocimientos de enfermedades, de salud, de medicamentos, pues iban siendo casi que propiedad exclusiva de las mujeres. No quisiera yo de ninguna manera entrar en discusión de las discusiones actuales de la igualdad de géneros y demás, ¿no? Lo que estamos viendo a través de milenios, por lo que tú quieras y mandes, es que las mujeres estaban dedicadas al hogar y a la familia, a los hijos, y los hombres, pues, como tú mencionabas, a la caza del mamut o de la agricultura, en fin, pero había esos roles, ¿no? así es, la Sin entrar probabilidad. en discusiones de calidad, ni mucho menos, pero así era. Entonces, Así es, eso como que le va dando las características, es decir, la mujer es la que conoce las propiedades de las cosas y puede curar, pero también puede enfermar. Y esto así es, podría, pues, desde el origen, hay más tradicional, es decir, hay más la idea tradicional de considerar a las mujeres como brujas que a los hombres como brujos. Pero todo esto en Inglaterra, Ari. Ahora, para irnos muy rápido, porque si no, luego se me va el tiempo y digo, ¿cómo no le pregunté a Ari esto y cómo no le pregunté lo otro y perdí la oportunidad? Pero estamos en una época actual, lo que le llaman nueva era o el New Age, y hay una corriente que me parece interesantísima de conocimientos de brujería o conocimientos mágicos que desembocan en una cosa que se llama una cultura que se llama Wicca. Y tú que sabes algo de eso, me gustaría mucho preguntarte, pero déjame saludar. Está Jair diciéndonos buenas noches a todos, saludos fraternales. Jair, querido, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Él anda por allá el sureste de la República. Lorena Gómez Valdés, saludos fraternos, queridos hermanos. Lorena, saludos con mucho cariño. Ojalá te interese este tema que estamos tratando. Carmen Ruiz, felicidades como siempre. Excelente. Muchas gracias. Pues caramba, qué bueno que les gusten estos temas. Pues son nuestros invitados, que si no yo no sabría nada. Georgina Cabrera, mi Gina del amor. Saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Un tema muy interesante. Pues aquí tenemos la presencia de otra brujita, también hermosa, pero también brujita, la Gina. Luis Landini, qué interesante tema. Luisito querido, te mando un abrazo con mucho cariño. Claudio Héctor Cernas Arrelangue. Muchas felicidades, excelente plática, muy constructiva. Reciban un abrazo fraterno. Pues a lo mejor es constructiva, a lo mejor es destructiva, Claudio, porque a lo mejor si hacemos enojar a Ari, a lo mejor me saca un hechizo y me convierte en rana, ¿eh? O sea que cuidado. Adolfo Galindo, al pie y a la orden, respetar el elogia simbólica María Sabina, número 68, Nueva Era, adscrita Independencia 2. Fíjate, habló de la nueva era, efectivamente ellos, por cierto que Adolfo Galindo anda por Oaxaca y pertenece a una logia que se llama María Sabina, y María Sabina, otro personaje importantísimo, ya contemporáneo, pero conocedora de propiedades fabulosas de algunas plantas y conocimientos que podríamos decir que le valen con mucho derecho el calificativo de bruja, en el mejor y más amplio de los sentidos, ¿no?
Dice, gusto en escucharlos, dice Adolfo Galindo. El gusto es nuestro que nos acompañes, mi querido Adolfo. Qué bueno, te mando un abrazo con mucho cariño. Nancy Yogualdiolotzi, un abrazo de luz a todos mis hermanos. Te agradezco mucho, Nancy, y ahorita vamos a tratar de encontrar las combinaciones entre Europa, la Europa medieval y la Europa antigua, con las tradiciones prehispánicas que tú conoces con mucho entusiasmo. Guillermo Arturo Sopeña, buen tema, buenas noches a todos mis amigos. Guillermo Arturo, qué bueno que estés con nosotros. Él anda por allá por el norte de la República, en la frontera. Adrián Serpa, buenas noches, un abrazo fraternal desde Colombia. Adrián querido, qué bueno que nos acompañes desde Colombia. Pues allá también tienen su historia. Ojalá que nos ayudes con algunos de tus anécdotas o comentarios. Maribel Montes, hola, buenas noches, es un placer escucharlos. Maribel, para mí es un placer que nos acompañes. Emanuel Benito Cosa Arámbula, buenas noches, queridos hermanos, todos, excelente fin de semana. Emanuel, querido abogado, te agradezco mucho que nos acompañes. Beatriz González Meneses, saludos fraternales, un gusto verlos. Betty, preciosa, qué bueno que estés bien y que nos acompañes, me da mucho, mucho gusto. Ruth Pérez, buenas noches, excelente tema. ¿Qué era? Nos estamos juntando aquí muchos brujitos y brujitas, me da mucho gusto. Adolfo Galindo, abrazos fraternos, claro. Pues estos son los saludos que nos están dando. Todavía no hay nadie que nos discute, que nos regañe, mi querida Ari, o sea que podemos seguirle dando vuelo a la hilacha respecto a la brujería. ¿Cómo ves esto de las Claro. Wiccas? Las Wiccas tienen algo que ver con Europa del Norte. Sí, pero fíjate, antes de que entremos al tema de las Wiccas, ahorita que mencionaste a María Sabina, creo que es algo muy importante aquí de mencionar que también es común. Hay unos autores que me gustan mucho, que son un matrimonio, son John y Kathleen Matthews. Tienen diferentes escritos también sobre brujería, misticismo, ocultismo, este, abordan incluso de chamanismo desde el punto de vista. Y en esta época del New Age, ¿no? Curiosamente, porque son unas personas ya un poco más grandecitas, el New Age aparece en el siglo XX alrededor de los años 60, 70, cuando también está toda la parte de los hippies, ¿no? Eh, Vienen aquí a México buscando a María Sabina, como muchos otros, ¿no? A probar los hongos y a ver qué es lo que sucede. Y entonces él lo cuenta en uno de sus libros, y María Sabina le dice, pero pues, ¿qué haces aquí, no? Estando, pues, México, no es tu tierra, tienes que irte a tu tierra y encontrar la magia en tu tierra, porque la magia viene de la sangre, de la tierra, de los alimentos, ¿no? Y entonces él dice, ah, pues muy bien, y ya se regresa y empieza a buscar en sus raíces estas conexiones mágicas, lo que nos lleva siempre a buscar en nuestro espacio, independientemente de que el mundo esté lleno de ritos y de culturas y de tradiciones maravillosas, siempre qué es lo que nuestro país nos da, cómo conectarnos con eso, ¿no? Eso es muy, muy, muy interesante. Y la Wicca, como dices, es una de estas nuevos de tradiciones que nacen de este movimiento, de esta época. Hay que considerar que en esa época los ingleses, el mundo en general, está teniendo diferentes, pues no podría decir yo recuperación de las guerras, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial ya se dieron, están muy recientes. Estados Unidos también ya entró en la de Vietnam, entonces también hay fuerte, la gente, pues sí, están los que van a la guerra, pero también está la gente que se queda de casa y que ya no está contenta, está harta de ver muertes y ahí necesitan una reconexión con la vida. Entonces, todo el New Age es un movimiento social y religioso que busca ideas alternas sobre lo establecido y se manifiesta también en diferentes áreas como las artes, la parte religiosa, por supuesto, es de las más importantes, y la otra vertiente importante es la medicina, ¿no? Buscando todo lo que es la medicina tradicional, son de los dos grandes pilares, pero sus manifestaciones también son en música y en diferentes áreas, ¿no? Eso es como muy interesante. Ya en esa época también ya empezaba en México, aunque no, es diferente, pues está la Catrina con la Catrina Garbancera, que bien mencionabas al principio, de Posadas. Y México, pues también está en un periodo de guerra, no vamos a las guerras mundiales, pero no hemos tenido paz después de la revolución, esa es una de las razones. Entonces, la prensa en ese momento es una prensa combativa,
no es una prensa solamente informativa, y utiliza posadas en esa época a la Catrina como una forma de hacer una crítica a los políticos de la época sobre lo que de lo que no están de acuerdo. Entonces, utiliza un tema cultural que luego también jala Rivera en uno de sus cuadros, y entonces ya empiezan a juntarse diferentes cosas. Lo importante es que la gente va de alguna manera tomando cosas que sí son de la antigüedad, de su espacio, jalan algunos elementos que le parece que son interesantes, que eso es algo que tiene el New Age, y luego dicen, ah, bueno, pero entonces ya tengo la tradición. Bueno, pero entonces ya tengo la cultura, o sea, la tradición, pues, naciste en los 60, ¿no? Pero la Wicca, por ejemplo, se reclama con una tradición de como viene el vocablo de Wick, ¿no? Y de sabiduría, y de witch, pues, en fin, hay diferentes que tienen que relacionar con la brujería, entonces dicen, ah, bueno, pero como ya participo, entonces ya soy una bruja, ¿no? Una bruja Wicca. Pero la verdad es que si somos honestos, o sea, el día de hoy no, hablamos y decimos que es una bruja, tú eres un brujo y no sé qué, realmente cuántos tenemos esa sabiduría de conexión, ¿no? Que estamos buscando y que es lo que se busca siempre en uno de los espacios para ir creciendo, que no solamente es hacer la magia, sino también buscar este misticismo que ayuda al ser humano a ser una mejor persona. Eso es uno de los temas que luego se pierde. Y entonces, ¿en qué momento soy bruja? ¿Quién decide que soy bruja? ¿Por qué soy bruja? ¿No? Si no tengo el conocimiento, está bien que diga que soy una bruja. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, habrá que ver todo ese tipo de cosas, pero uno se confunde si se llena de etiquetas, cuando a veces el quitarte las etiquetas te ayuda a buscar realmente qué es lo esencial, ¿no? Las etiquetas luego no nos dejan voltear a ver de esta esencia y empezamos a jalar diferentes informaciones y todo, y además las jalamos sin un método, que es una de las principales críticas que tiene el New Age, a mi parecer, tiene dos cosas muy interesantes. La primera, una en la que buscando estas alternativas se quita de intermediarios religiosos en el culto y todo eso, y hay una búsqueda por reconectar, y porque el individuo se reconecte con lo más esencial, lo más puro de la naturaleza, para buscar esta paz, esta comunión, lo cual me parece muy valioso, pero por el otro lado, este eclecticismo de estar jalando temas y rituales, algunos muy claros, otros no. En la misma Wicca está la Wicca garderiana, está la Wicca alejandrina, o sea, hay diferentes tipos de Wicca y cada una va creciendo dependiendo de quién se está nutriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gardner, que es uno de los principales exponentes de la Wicca y creación, tiene una formación Rosa Cruz y también trabajó mucho con Buckland y trabajó también algunos con la masonería, jalaron algunas cosas, como qué cosas, por ejemplo, ellos tienen en la Wicca gardneriana 3 grados, así como se maneja igual en la masonería, 3 grados, pero eso no es común en todas las Wiccas. Hay otras Wiccas que simplemente con ser iniciado es suficiente, ¿no? Dentro Sin necesidad de asistir a los famosos coven o cosas, las no, reuniones, uno lo puede practicar los individual. famosos, los famosos aquelarres. Así es, unos lo pueden practicar individual y otros no. Empiezan también a mezclar pues algunas tradiciones y se pierde toda esta información que es valiosa. Déjame ponerte un ejemplo. Tenía yo aquí por aquí uno para como más rápido, pero uno, el karma, ¿no? O sea, el jalar esta idea también de ideas occidentales y de tradiciones y filosofías como un mecanismo de justicia, ¿no? Entonces vamos a tener esto, hay una negación del infierno y evidentemente también pues la responsabilidad quizá de mis actos no sea totalmente mía, ¿no? En cambio, cuando tú lo sacas, esta parte de ahí, pues, ¿dónde queda precisamente la responsabilidad? Otras culturas, por ejemplo, el cristianismo, todo lo que tiene que ver con Jesucristo. En este caso, Jesucristo es una persona libre de mancha, libre de pecado, hay una santidad, se quita de todo este tipo de karma, pero no tiene toda una configuración, ¿no? De qué es lo que entrega la figura de Jesucristo, todo una doctrina, toda una
un culto, ¿no? Una, Prácticas y todo eso. una estructura de Así es, pensamiento así es. que va con Pero el si desarrollo espiritual, claro, Pero si yo nada más jalo como pues me gusta esta parte del karma, pero pero claro, también soy cristiana, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer, ay, me dio mal, no me gusta, Jesucristo o Diosito, claro, échatelo, claro. ¿no? Y Fíjate que entonces no hay un échatelo porque él es un camino de amor. Y ahí es donde empiezan a hacerse estas mezclas que traen el problema, que es lo que te digo del eclecticismo, porque se Acabas de fancy, tocar, ¿no? Gaby, Ari, preciosa, acabas de tocar, no sé, 8 o 10 temas maravillosos que me encanta, me gustaría mucho tratarlos uno por uno, irlos desmenuzando porque verdaderamente es interesante. Ojalá que nuestros amigos internautas estén captando la idea, que coincidan con nuestro pensamiento, ojalá, y que nos pudieran aportar sus propias opiniones. Acaba de mencionar, Ari, ustedes lo escucharon, varios detalles, por ejemplo, organización de estas culturas, de estas costumbres o de estas nuevas tradiciones. Decía que lo Wicca, el New Age, anda más o menos un poquito después de mediados del siglo pasado. Es decir, pues todas las personas ahorita que andan de menos de 50 años, alrededor de los 60 años, pues fueron en su infancia, se vio desarrollándose este tipo de nuevas costumbres. Y a mí me gusta mucho, Ari, platicar contigo y no es una lisonja, no es un piropo, es mi pensamiento real. Me parece que eres una persona muy seria en este tipo de cosas, porque lo más fácil es hacer lo que tú estás comentando, escoger lo que nos conviene de uno y de otro, hacer un collage o un emparedado ahí de todo, y pues perdemos la idea de lo que estamos haciendo. Mencionabas a la masonería, Ari, y te quiero comentarles a nuestros amigos que hay algunos grados de la institución masónica. Efectivamente hay 3 grados para llegar a ser masón, pero después vendría siendo lo que más o menos algo parecido, no hay una equivalencia, pero algo parecido a lo que ocurre en los estudios universitarios. Es decir, hay un posgrado. Entonces ya están las personas, ya son masones o ya son médicos, cirujanos o ya son abogados y ahora van a tener su especialidad. Entonces, en los grados superiores de la institución masónica, hay algunos que se dedican a estudios de este tipo, estudiar la cosa espiritual, todo el mundo espiritual se estudia con mucha profundidad y se estudian asuntos como magia, brujería, espiritismo, etcétera. Y esto me recuerda, por eso te interrumpí en este sentido, por ejemplo, el espiritismo del primer tercio del siglo XX, los años 20, 30 por ahí, había muchos espiritistas, se puso muy de moda el espiritismo, pero con una cosa verdaderamente, un objetivo verdaderamente ocioso. Por ejemplo, hacían toda la ceremonia del espiritismo y todo para ver si podían lograr que bailara una mesa. Y bueno, a lo mejor la mesa bailaba o no, no quiero discutir eso, pero imagínate, Ari, imagínense amigos, hacer una reunión con toda una parafernalia, con todo un sistema, con todo un ritual, una liturgia muy serio, con mucha intención, para ver si baila una mesa. Realmente como que no. Y si aparece o hacían conexión con un espíritu, pues para preguntarle cómo estás, cómo te sientes, ¿no? A mí eso me parece así como realmente ridículo, ¿no? Algo en ese sentido, Ari, más o menos para... Mientras en esta parte de comentando lo que Rafa está diciendo, es innegable la necesidad de buscar algo más que solamente la ejecución por la ejecución. No tiene sentido si no vamos de alguna manera a buscar estas preguntas básicas de dónde somos, por qué estamos aquí, qué venimos, qué es lo que le da sentido a nuestra vida. Y Claro, los magos y la magia en este sentido, pues tiene que ver en esta búsqueda del magíster, de la sabiduría, ¿no? sí, Hay 4 claves que son muchos que ustedes seguramente conocen, el de atreverse a hacer, ¿no? Que nos habla Leo, porque también empiezan a llegar toda esta información de acercarnos más a la astrología, a la alquimia, a otro tipo de conocimientos, ¿no? El mago también busca saber, ¿no? Busca, no solamente tiene que ver la práctica, tiene que ver un proceso de investigación para ver qué es lo que estás haciendo y no salir lastimado, porque fuera de hacer todas estas cosas medio claro, ridículas, el problema es que uno pues hace luego cosas en las que físicamente puede salir lastimado. Hay una frase
de la Biblia también que dice, del árbol bueno pues caen manzanas buenas, del árbol malo caen manzanas malas, pero el árbol de alguna manera siempre te dice, tú tienes que tener muy claro cuáles son tus raíces, cómo te mueves, qué es lo que estás generando. Y cuando nosotros volteamos a ver, o en mi caso, ¿no? He volteado a ver a diferentes tradiciones, pues me gusta voltear a ver quiénes son sus líderes, quiénes son aquellos que han de alguna manera representado las diferentes corrientes. Por ejemplo, en el caso de Gardner, ¿no? Él que desarrolla la Wicca y está junto con Doreen Valiente, que es una persona también con la que desarrolla parte de la ética y de sus leyes, pues tienen una diferencia en las leyes, en la aplicación y demás. Y claro, Gardner también empieza a hacer todo lo que es el sex, ¿no? O sea, toda la parte de los rituales sexuales y uno pues cae en este tipo de abusos. Una doctrina, una institución, una religión, una institución religiosa con más tradición, que sí busca una sabiduría, que tiene una organización más seria y una estructura, pues va a buscar que no, eso no suceda. El problema es que luego en ese tipo de reglas, estas reglas parecen como coercitivas, ¿no? Parecen que nada más me reprime, no me deja elegir, porque esta falta de información y de búsqueda de conocimiento de por qué, de dónde viene esa ley, pues resulta en lugar de liberadora y protectora, ¿no? Ah, por aquí me puedo mover porque por aquí voy a tener mejores frutos, mejores aprovechamiento de lo que estoy buscando, en Claro. lugar de salir lastimado. Y esa es la importancia de que no solamente sea una práctica mágica, que esa sería la diferencia entre magia y misticismo prácticamente, que la magia se concentra en el hacer, ¿no? Y el misticismo se concentra en el saber. Cuando estas dos van caminando juntas, entonces hay mucho mejor guía. Y como mencionaba, muchos guías y terminan lastimados, enfermos, Claro, y claro, todo eso, pues nos habla, como decía, si la manzana está podrida, si el árbol está podrido de donde me estoy alimentando, ¿no? De esa claro. información, pues no va a funcionar. Las estructuras, las organizaciones que han predominado en todo el tiempo, pues han tenido también mucho camino y muchas cosas para aportarnos. Son instituciones de hombres, claro, y como hombres todos somos imperfectos y de repente pues hay gente que le falla y No, no, claro. todo el mundo ha tenido críticas, ¿no? La iglesia, la masonería, todos han tenido en ese sentido críticas, sin embargo podemos voltear a ver muchas cosas rescatables que son las que hay que buscar y valorar, ¿no? Fíjate, Ari, amigos internautas, ojalá están también de acuerdo en esto. Menciona Ari esto de un sistema, un método, y además dice hay que saber. Y mencionabas 4 condiciones específicas para el conocimiento. Y efectivamente, cuando uno quiere hacer algo, sobre todo algo trascendente, algo importante, hay que tener mucho cuidado porque decía Ari, pues es como jugar con fuego, como jugar con una pistola cargada. Cuidado porque en un error te puede salir mal el tiro. Entonces es cuestión de muy delicada y por eso es que, como en el arte, Ari, amigos, en el arte ha ocurrido algo que yo le podría llamar dentro de las corrientes modernas el facilismo. Por ejemplo, Picasso inventa un sistema de, pues, figurativo en su pintura, lo que le llaman el cubismo. Y entonces el cubismo es una especie como si fuera derivación de la realidad, como si estuviera viendo, por ejemplo, un rostro, le ve los 2 ojos del mismo lado, pero no es porque el tipo no supiera pintar o no supiera dibujar, era un magnífico dibujante y un magnífico pintor. Entonces ya se dio el lujo de trascender la figura tipo fotografía e hizo una nueva interpretación de la realidad, pero con muchos estudios. Sin embargo, Ari, amigos, eso como que dio pie a que muchas personas sin ninguna capacidad artística, sin ninguna habilidad para dibujar o pintar, dijeran, pues yo puedo hacer cubismo. Y entonces yo puedo hacer triángulos y cuadrados y le pongo ojos y ya hice un paisaje o un bodegón o un retrato, ¿no? Pero no es porque tuvieran la capacidad y el talento de Picasso, sino el facilismo. Y llegamos a técnicas tan interesantes como las que vimos en esa película de Perro Mundo, no sé si ustedes la vieron, si tú la viste, pero cosas tan interesantes como que una persona se echa un buche de pintura, se llena la boca con pintura y escupe sobre el lienzo.
y lo que caiga de pintura pues es obra de arte, es arte moderno y arte trascendente y demás. Es ese facilismo, lo estoy mencionando en el arte. Lo mismo ocurre en la música y en otro tipo de expresiones artísticas. Pero en estos temas que estamos hablando hoy, lo trascendente de la magia, de la espiritualidad, del misticismo, también se corre ese riesgo. Y nos platicabas, Ari, nos comentaste un momentito de que la Wicca era un poquito como sin necesidad de estar organizado en una escuela, sino el señor Gardner, por ejemplo, pues da una idea, da un camino y cada quien individualmente lo hace. Eso, por supuesto, que es muy interesante y muy llamativo. Es decir, yo tomo un libro o me voy al YouTube y tomo un tutorial de magia o de brujería y ya soy mago o ya soy brujo. Pero si no se tiene la disciplina, si no se tiene la dirección de un maestro, si no se tiene toda una organización del pensamiento y de las costumbres, se corren graves riesgos. Y lo digo muy en serio. Decías tú de los 4 caminos, saber, tienes que saber lo que estás haciendo. Después es muy importante la fuerza de voluntad. Si tienes que querer hacerlo, porque si nada más lo haces por ver qué pasa, decir voy a aprender ociosamente a ver otro libro y un tutorial y un YouTube y demás, pero como para qué, necesitas saber exactamente qué persigues, qué deseas. Entonces, querer. Y una vez que sabes y quieres, tienes que tener el valor para atreverte a hacerlo. Si no tienes el valor, simplemente conservas todo adentro y pues se va haciendo el costal de conocimientos que muchas personas, mis respetos, son muy conocedores, pero no ponen en activo el conocimiento. Y esto es como una batería de un automóvil que está desconectada. Puede que tenga una gran carga eléctrica, pero mientras no juntes los dos alambritos, pues la batería no pasa de ser una caja inútil. Y así pasa con el conocimiento. Si no lo pones a circular con una intención definida, pues no te sirve de nada. Y luego lo más importante es el silencio, Ari. Es Yes. decir, todo esto que sabes, te atreviste, lo hiciste, pero si lo andas divulgando por todos lados, por eso en algunas instituciones como la masonería, no somos muy afectos a publicar las ceremonias, de tomar fotografías y andarnos exhibiendo por todos lados. Hacemos programas como este de charlas entretenidas porque sí tratamos de hacer una conexión entre el interior y el exterior de la masonería, pero no se trata de divulgar a manos abiertas, a boca abierta, todos los conocimientos. Y especialmente en esto trascendente, como tú decías, de la magia, de la brujería y todas estas cosas, pues yo creo que son conocimientos poderosos, el conocimiento es poderoso y que puede lograr objetivos muy interesantes siempre y cuando los manejes con el debido respeto y con la preparación suficiente, porque no es cuestión nada más como algunos, pues sal a ver la luna en la noche y ya eres bruja, ¿no? Pues no, se requiere toda una preparación, se requiere un talento, una cultura, pero sobre todo un crecimiento espiritual. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Ari? No, Antes de totalmente. preguntarle a Pues, nuestros amigos sí, internautas. sí, pues que nos vayan comentando, ¿no? También para que puedan leer algunos comentarios al Déjame respecto, saludar a pero nuestros sí, amigos que no hemos saludado, Ari. por supuesto. Ahorita regreso contigo. Dice Galindo Adolfo, wow, qué bonita enseñanza de Sabina, agradezco el comentario. No, por supuesto, la María Sabina, que por cierto, vamos a comentar un poquito adelante. María Sabina realmente, más que todos sus artes y sus conocimientos, realmente fue una víctima del medio, de ese turismo mágico que se hizo durante la época que nos mencionaba Ari. A la pobre mujer, por ejemplo, entre otras cosas, le regalaron una estufa. En su lugar donde vivía Ari, que no conocían el gas, que no sabía nada, le regalaron una estufa pensando que con eso le hacían un gran favor. Hazme el favor. Bueno, Rodolfo Santín, como siempre, queridísimo, un tema digno de estudios. Por supuesto, mi querido Rodolfo Santín, sí, es digno de estudios y además es indispensable que haya esos estudios. Es lo que decíamos hace un momento, porque si no estudiamos con cuidado, si simplemente nos vamos a un tutorial de YouTube y creemos que con esto ya tenemos conocimientos, imagínate que tome yo un tutorial de cómo abrirle el corazón a un humano y ya con lo que me digan en el tutorial lo voy a hacer, no, se requiere el respeto por la profesión y por todas estas cosas. Así es, mi querido Rodolfo Santín, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Virgilio Rodríguez, un saludo fraternal desde la selva mágica de Calakmul.
donde los aluches pactan con las brujas más sabias. Órale, Virgilio Rodríguez anda en la selva de Yucatán, de Quintana Roo, de Campeche, todo el sureste, y efectivamente allá hay una figura, los aluches, Ari. Sí sabe, por Sí, sí, sí. ejemplo, los gnomos en algunos otros países, y esos muñequitos feos que vinieron de Europa del Norte, ahorita hablamos de ellos y de los aluches. Carmen Ruiz, era un neopagismo o neopaganismo, yo creo que debería decir, que sí es Neopaganismo, creo. que sí era un neopaganismo. Sí, la Sí, Wicca es un neopaganismo. interesantísimo. Pero ahora lo que habría que definir, mi querida Carmelita y Ari, es qué cosa es ser pagano. ¿El que paga o qué? Andrés Ensástica, buenas noches, Rafa, y a todos los internautas en esta noche para escuchar este tema interesante. Gaby y Andrés. A Gaby y Andrés les mandamos un saludo muy, muy cariñoso. También ellos son muy conocedores de estas cosas. Gaby y Andrés, les agradezco que nos estén acompañando y esperamos sus comentarios. Jair dice, ni el desgaste de energía para ver bailar la mesa. Claro, sí, se refiere a lo que mencionaba yo del espiritismo. Había presidentes de la República y muchas gentes muy importantes que se dedicaron al espiritismo, pero insisto, un espiritismo así como muy light, le diríamos ahora. Imagínense, como dice Jair, tanto esfuerzo para ver bailar una mesa. Débora Martínez, interesante tema. Qué bueno que te interese, Débora. Para abrir puertas desconocidas sin conocer el camino. Creo que se refiere a eso del peligro que hay, Ari, de andar investigando cosas sin tener una guía, un conocimiento, un método. Dice Wicca y druidas, mucho material para estudio, nos dice Jair. Pues ya llegamos a los druidas, Ari, y tenemos Sí, ese tipo de opiniones. Ya no te interrumpo porque me fui comentándote muchas otras cosas, pero lo que pasa es que tú mencionaste a la masonería y la masonería tiene mucho de ese sistema, digamos, llamémosle secreto, de estos misterios. Y la masonería, pues les divulgo un poquito como indiscretamente. En estos grados en los que se estudia todo este tipo de temas, pues tenemos la obligación de estudiarlos con mucho respeto, con mucho cuidado y con una gran práctica de método, porque no es nada más de aventar las barajas y a ver qué cae, sino hay que tener un sistema de conocimiento. Y eso es lo que me motivó mucho para pedirte que nos acompañaras, Ari. De verdad considero que eres una persona que toma las cosas en serio y que has estudiado con mucho cuidado. Hablaban ahorita nuestros amigos de los druidas. Los druidas que es una vieja cultura, ¿no? sí, es la religión de los celtas. Los druidas son como sus sacerdotes, y también había druidesas, y ambos con actividades muy definidas, diferentes. Últimamente, pues, ha revivido con más fuerza a partir del New Age y se han abierto diferentes grupos que tienen también escuela y han ido creciendo, difundiendo todo lo que es el conocimiento de su cultura, como un sistema también de vida, ¿no? Ellos, afortunadamente, al ser un país conquistador y no conquistado, pues tienen mucha pureza, ¿no? De su información y todo un camino que no se rompió, como en nuestro caso, ¿no? El nuestro, pues ya no tenemos la... Para empezar, bueno, decir que se rompió con nosotros es algo como muy, muy osado. Uno, porque pues como país somos muy complejos, ¿no? Llenos de diferentes tribus, con diferentes creencias, el norte y el sur, luego no se parecen realmente ni siquiera en la talla de la sudadera para comprarlo, ¿no? De quiero regalarle a alguien cuál va a ser el clima de Chiapas, y si te va a hacer luego a Tijuana, pues va a ser un clima diferente y las tallas son diferentes y todo, o sea, no nos parece nada, somos un país con una riqueza bárbara. La conquista y todo esto que vino, pues no fue solamente un movimiento este, bélico, sino que en el sentido religioso, pues tardó muchos siglos, ¿no? Yo creo que no terminó de hacer todo su sistema de aculturización, de sincretismo, por la cantidad de gente, los diferentes tipos de culturas y todo eso, ¿no? Entonces fueron haciendo eh, y encuadrando, ¿no? El Día de Muertos. Por ejemplo, la iglesia se acepta, hablando ya del catolicismo de Roma, que católico significa ser universal,
ellos, me refiero a la iglesia La iglesia apostólica, de la la iglesia romana. la romana, ¿no? Ellos que son los que trabajan en eso, sí aceptan, el Vaticano, sí aceptan el que pongas, por ejemplo, un altar, aunque el altar viene de la tradición mexica, ¿no? Entonces dice, bueno, no, sí lo puedes poner, el tema es con qué intención lo pones, porque en este tema mágico es muy importante. Si tú lo vas a poner solamente para festejar la muerte, ¿no? Y pues es lo mismo que te estés disfrazando de Halloween. Entonces ellos dicen, ese no es el sentido, porque nosotros tenemos un Cristo, y el Cristo es el que termina con la muerte, es una iglesia glorificada, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es pensar que existe este momento de llegar al cielo, de la resurrección, ¿no? Que va a venir. Y entonces va a cambiar todo el sistema. Y dicen, ya no tiene que ser Halloween, ¿no? Entonces, porque Halloween sí es una celebración pagana, y sobre todo pues, esta línea inglesa que viene de Hallow, que tiene que ver con todo lo sagrado. Y entonces dice, ¿por qué no, en lugar de disfrazarte de bruja, o de zombie, bueno, los zombies creo que vienen más por el tema cultural, ¿no? De todas las series de zombies y todo lo que hemos visto últimamente por la televisión, pero de disfrazarse con de calabacita y de todo ese tipo de cosas, entonces te quieres disfrazar de otro, disfrázate, dice la iglesia, disfrázate de alguno de los santos, ¿no? Que forman parte de la iglesia del purgatorio, y entonces la representación de los diferentes escalones es esta parte de los pasos del purgatorio que también había en el mundo del Mictlán, Claro. ¿no? Estos nueve espacios. Y tienes que verlo con esta opción. Y si los niños se disfrazan, todo eso se llaman ahora los Halloween, ¿no? Entonces, la invitación es, pues, honra o voltea a ver el camino que están llevando esta iglesia militante, que somos los vivos, ¿no? La gente que practica el catolicismo y que está viva, y comprende que hay, o sea, visualiza que hay un proceso de purificación para que luego puedas pasar peregrinar hacia la muerte, que fue el purgatorio, y finalmente llegar al cielo, Yo ¿no? te Entonces, confieso, es como van estas dos creencias, y es parte de lo que la iglesia va construyendo en la medida que se va claro, moviendo en la cultura, ¿no? claro, mira, ahorita que mencionas a la iglesia, hay una serie de contradicciones en todas las iglesias, y aquí me gustaría mucho, muy rápido, esto es algo sabido por todos los amigos internautas, pero me atrevo a insistir en ello. Una cosa es la religión, y les confieso, te confieso, Ari, yo soy profundamente religioso, pero la otra es la iglesia. Es un poco como decir, el agua es indispensable para el ser humano, sí, absolutamente, pero otra cosa es la Coca-Cola. Entonces, la Coca-Cola sí es agua y también te quita un poco la sed y demás, pero la diferencia entre necesitar agua para tu organismo y necesitar Coca-Cola es una clarísima diferencia. Entonces, lo mismo pasa entre la parte religiosa como un crecimiento espiritual y la parte eclesiástica, las empresas que pues venden toda la parafernalia de la religión. En fin, para no entrar mucho en esa discusión, lo que sí quiera aprovechar contigo, Ari, para platicar figuras importantísimas dentro de esta parte mágica espiritual. Sí. Mencionaba Virgilio los aluches, y así como los aluches hablamos de las hadas, los duendes, figuras de ese tipo que van teniendo pues poder, poder para una cosa o para otra. Hay veces que en tu casa se pierde algo, se te esconde algo y dices, el duende me lo escondió. Y bueno, a lo mejor esto suena a simple superstición, pero de repente no encuentras algo que no es muy importante, pero sí lo necesitas y le das vueltas a la mesa y a los cajones y no aparece. Te das por vencida y dices, ya se me perdió el llavero o los anteojos o algo por el estilo. Y unos minutos después o unas horas después está como si lo hubieran puesto sobre la mesa, aquí está y aquí estuvo toda la vida, ¿cómo es que no lo vi? Entonces como comienza uno a decir, pues es el duende que lo escondió. Pero estas figuras míticas que uno podría inventarlas simplemente por folclore, en muchas culturas del mundo, Ari, se repiten. ¿Tú tendrías alguna explicación por qué las hadas del bosque, por qué los gnomos, por qué los duendes y las figuritas estas feas que vienen de por allá de Dinamarca, de esas zonas que también son
poderosos para conseguirte cosas que deseas o riqueza o cosas por el estilo. Y la otra parte, la parte de la magia negra, el no buscar algo bueno para mí, sino buscar algo malo para alguien que no lo quiero, o que me molesta, o que siento que me perjudica. Esas dos cosas, esa lucha entre los espíritus buenos y los espíritus malos, ¿cómo lo ves? Oh, pues no sé cuánto tiempo vamos a llevar, pero lo más rápido posible. Yo creo que este es un mundo polar, ¿no? Hay día, hay noche, ¿no? Hay esta creencia. Entonces, el voltear a ver toda esta relación de equilibrios hace ver, cuando pues, hay un bien, el bien está en una lucha con el mal, ¿no? O una lucha con una fuerza en contra. Esta fuerza en contra no necesariamente es un diablo, eso va a depender mucho de la cultura, que es lo que lo manifiesta. Y no necesariamente tiene que ver con las hadas. Sin embargo, pues todo depende de bajo qué criterios, bajo qué sí, estructura tú te estés moviendo, ¿no? Si tú te mueves y eres católico, pues entonces vas a tomar las enseñanzas, el camino y aceptar o no aceptar ciertas creencias, ¿no? Como decíamos hace rato, decías que es pagano, pues regresando al tema, es el que no tiene esa educación, el que no está en esa formación, el campesino que está fuera de eso y entonces está fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, pues no tenía esa información en, y se le va a tratar de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, la iglesia, incluso la Inquisición, cuando está aquí en México, que es también otro tema apasional, pues no hace, no mata, ¿no? A todos los indígenas que son super paganos, incluso el primer, el famoso, el emperador Carlos, ¿no? Que era nieto de Nezahualcóyotl, que ya está bautizado, pues lo terminan quemando en un acto público porque seguían matando víctimas a los dioses, así es como lo manejan, ¿no? Entonces, pero pues ellos como iglesia están en contra de asesinar y todo eso, entonces había este tipo de temas. Realmente no hay una persecución sobre los indígenas que tienen prácticas paganas, porque la ley se establece de una manera distinta para tener un orden, porque eso es algo muy importante. Tú, como ser humano, no solamente eres un ser espiritual con creencias, eres un ser social, eres un ser político, que tienes que ver todas esas dimensiones. Y los líderes religiosos, los líderes del gobierno, de religión, de todo eso, estas dos líneas van a ver las mejores condiciones en una cultura para pues, gobernarlos y que tengan Esa es la la vida auténtica, que uno se quiere. Y ahí está es, toda la discusión, ¿no? es Y la en esta auténtica discusión, laicidad. sí, Esa es la laicidad, o el no, respeto por todo. exacto. Y bueno, pues ahí por eso es importante luego participar también. Es que son muchos temas, Rafa, que podríamos entrar en esta conversación rápidamente, pero de eso básicamente se trata. Ahora, ¿qué sucede con los aluches, con las hadas y todo eso? Todas están relacionadas con los elementos, con la tierra, el agua, el aire y el fuego, porque esos son los que inician la vida, todas las culturas antiguas, todo lo que tiene que ver con los que pueden ver la parte agraria, la parte del animismo, pues tienen esta información. ¿Cómo van a ser usadas? Pues en relación a su naturaleza, ¿no? Van a ser bonitas o van a ser feas o van a ser ocultas o van a brillar o no van a brillar. Las cualidades van a depender de eso y van a ir cambiando dependiendo de cómo te mueves y van a ir actualizando ese sistema. Lo que nosotros hoy tenemos de, de algunas hadas no son las, yo no podría asegurar que son las mismas que nuestros antepasados, de los olmecas. Lo dudo mucho, ¿no? Yo creo que es una situación dita porque también va habiendo una actualización de toda de esta información. Fíjate Y que ahorita que hablabas también de la iglesia y de todas estas cosas, hay la persecución de la que supimos, la famosa Inquisición y todo esto que combatía a las sí, brujas y al paganismo. Hasta sí, la fecha hay una serie de contradicciones, Ari, y que pongo en consideración tuya y de nuestros amigos internautas. Por ejemplo, le dices a un sacerdote católico romano acerca del espiritismo y te regaña, dice, esto es que eso no puede ser, eso está en contra de la voluntad de Dios y todo. Sin embargo, pues se cree que Jesús murió y resucitó al tercer día y está en algún lugar cuidándonos. Entonces, pues eso es espiritismo.
Y luego te dicen, pues ve y rézale a San Judas, a San Rafael, a San Felipe, a San no sé qué. Pues, ¿a quién le rezas si no es al espíritu de un muerto? Entonces, la contradicción de decir el espiritismo es una práctica supersticiosa, es una superchería que no tiene sentido, pero por el otro lado te estoy haciendo, por ejemplo, un espectáculo mágico a la hora de celebrar la misa. La misa con los movimientos, con las palabras en idiomas extraños, con tomar algunos brebajes y comer algunos panes especiales y demás, pues son actos mágicos que no se pueden diferenciar, no podríamos diferenciarlos fundamentalmente entre lo que hace un sacerdote de la Iglesia Católica Romana y lo que hace un druida o lo que hace un, cómo se le dice a las personas que practican la Wicca? ¿Wiccenses? Wiccanos. Wicanos. No se podría encontrar gran diferencia. Nos dice Adolfo Galindo, los saluces ya están pagando con el aire y el fuego, con la tierra y el aire. Hemos destruido sus aldeas en nombre del progreso. Es una lástima. Se refiere a que ellos pues eran propietarios de los bosques. Ya están pagando el aire, claro. Nos hablan también, Ari, nos Ajá. están mencionando a los chaneques, sí, por supuesto, los chaneques es otra figura. Yo diría, no sé cómo lo ves, Ari, ya estamos terminando nuestro horario. Me gustaría Sí, invitarte, porque esto se nos quedaron muchas cosas pendientes. Estas figuras con diferentes nombres finalmente representan el mismo espíritu, es decir, las características, las similitudes que hay entre otros y todos, estaríamos hablando que es el mismo ente. Por eso decía hace un momentito, Ari, de las hadas. Pues las hadas en el bosque, les puedes llamar como quieras y a los duendes como quieras, pero es finalmente el espíritu de la naturaleza en el bosque. ¿Estás de acuerdo? sí, solamente van a reflejar diferentes cualidades dependiendo también de la naturaleza, ¿no? Voy a poner un ejemplo con el agua. No es lo mismo el agua de mar que el agua de la laguna, que el agua de la lluvia, que el agua de las fuentes, ¿no? Tienen diferentes nombres. Y qué tan fuerte sea para cada uno de nosotros va a depender de qué tanta relación tengamos. Nosotros pues estamos rodeados de agua. Los mayas tenían, por supuesto, más relación con el agua que la gente que vivía en el centro. Entonces, para ellos van a ser los del centro mucho más fuertes las hadas, ¿no? Los seres que están relacionados con la tierra, con el cultivo, y como agua, pues más fuerte el de la lluvia, ¿no? Lo que Ari, va a suceder para es que hay una redondear, separación. Ari, preciosa, te interrumpo, para redondear la idea antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, ¿Consideras que hoy, 2023, ya terminando el 2023, ya un cuarto del siglo XXI, podríamos decir que se puede estudiar y se puede aprender magia y brujería? sí, claro que sí. Pero lo recomendable es hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Y paso a paso, ir generando también un juicio crítico, que bueno, finalmente luego es de los temas, porque entonces caemos en igualar muchas cosas y todo esto. Yo sí difiero un poquito con el tema de que mencionaste de lo de Cristo, porque también tiene que ver con este proceso de purificación que sí va llevando él como un acto de amor máximo, ¿no? Y entonces, si no todos estaríamos iguales, y no es cierto que todos estamos iguales, no es lo mismo, eh, todas las personas vamos teniendo un camino y vamos avanzando en el camino, y no es un camino, ¿no? Son muchos caminos, cómo los vamos abordando. Por eso es importante tener un método y cuidarnos de ser tan eclécticos, tan abiertos, tan tomar aquí por acá, porque nos volvemos víctimas de nosotros mismos, ¿no? De nuestra ignorancia. Caemos fácilmente en fanatismos, caemos fácilmente en ser víctimas de otras personas que con buena intención o sin buena intención, pues tratan de manejar ahí las cosas y uno sale luego lastimado, y esa es la idea. No hay como el tener una actitud crítica, ¿no? Un pensamiento crítico, el ir cultivando esta sabiduría, el experimentar, y además de experimentar, siempre sacar una sabiduría, siempre sacar un conocimiento, porque si no sacamos un conocimiento, pues Claro. perdemos todo este sentido de lo que es el Día de Muertos, la importancia de la muerte, el cerrar un ciclo, porque la muerte no solamente es la muerte del cuerpo, sino también a veces la muerte de algunos procesos. Si no hacemos esos cierres, pues en qué momento obtenemos este cambio y cómo vamos avanzando y estamos a la deriva, como en una caja de zapatos, ¿no? Como canica en caja de zapatos. Y la invitación, yo para cerrar,
pues sería esa parte, ¿no? Siempre, yo sí estoy a favor de abrirme, cada quien sabrá cómo maneja su vida espiritual y su camino, abrirme a, a experimentar, a documentarme, estudiar, a saber, a sacar este proceso de sabiduría y hacerlo de una manera responsable. Sobre todo, pues primero experimentar en uno antes de hacérselo llegar a otro, porque muy fácilmente andamos dando consejos de, ay, haz esto y pídele esto tantito, o pon esta Sí. telita y no sé qué, y luego no, andas metiendo Entonces, a toda la gente en esas cosas y termina haciendo un concretamente, desastre. Ari, concretamente, tú me dices, me respondiste, sí, sí se puede estudiar todo esto. Sí, sí se puede. La siguiente, si se puede estudiar, sí se puede aprender y sirve para algo. Claro, claro, evidentemente. A más conciencia hay más responsabilidad y más responsabilidad también es más libertad en hacer las cosas. Mientras no la tengas, pues, es mejor seguir cualquier cosa si no vas a pensar y que te lleve ahí pues la multitud, ¿no? El camino, Sí, ahí la vida, como sea. Pero entonces, ¿no? ¿dónde está la libertad? Y esa es nuestra prerrogativa máxima, eso es como seres humanos, tenemos la capacidad de pensar, de razonar, todas estas facultades que nos separan de los animales, y es lo que estamos buscando también como seres humanos, ¿no? Cultivarlas para un progreso individual y social, ¿no? Y esto tiene que irse reflejando, porque ya lo mencionábamos, somos seres con todas estas dimensiones materiales, o sea, es que también es un concepto muy del New Age, por cierto, ¿no? El darle Ari, fuerza a esto. Ari hermosa, te agradezco mucho, te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto y te admiro mucho Bueno, por todos tus conocimientos. Gracias por compartirlos con nosotros. Espero que a nuestros amigos internautas les haya parecido también como a mí muy interesante la charla de hoy. Y nos quedaron, como siempre, nos quedan asuntos pendientes. Ojalá que pueda yo organizar un poquito el pensamiento, te hago llegar algunas inquietudes y a ver si podemos repetir nuestra charla. Bueno, no repetirla, sino prolongarla.